Muchas gracias, doctora Anidelis. Muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. Es un gusto estar acompañándoles esta tarde, agradecerles que se tomen el tiempo, sobre todo en viernes, para estar escuchándonos y compartir un poco de lo que estamos haciendo desde la academia, con distintas investigaciones en distintos periodos históricos de esta rica tradición del municipio de Tultitlán, los pueblos y ejidos que le integran. Entonces, primero, bueno, agradecer, sumarme a los agradecimientos que han realizado desde la mesa anterior, particularmente al doctor Luis Córdoba, por todo el trabajo que viene realizando en el municipio. De hecho, bueno, cuando yo comencé mi investigación, pues obviamente lo primero que hace uno es revisar las monografías municipales y bueno, los que nos hemos acercado a estudiar esta región, pues sabemos del trabajo que ha realizado el doctor para dar a conocer la historia de Tultitlán. Y bueno, para empezar con esto, pues a todos los que hacen posible el que estemos presentes el día de acá. Yo les voy a hablar sobre la reforma agraria en Tultitlán, el periodo que elijo, que pueden ver en la presentación de 1921 a 1944, tiene que ver justo con el año en que inician las primeras solicitudes de tierras, que es 1921, y en el año de 1944 que se otorgan algunas resoluciones de ampliación de esos ejidos. Entonces, no es que aquí termine la historia agraria del municipio, de sus ejidos, va más allá, tiene que ver con otros procesos de urbanización e industrialización, que ojalá después haya oportunidad de hablar de ellos, pero bueno, me voy a circunscribir nada más a este periodo y que justo un poco le doy continuidad a lo que ya se mencionaba en las mesas anteriores. Ya el doctor Luis nos hablaba pues de la riqueza cultural, de la riqueza que hay en la entidad, también ya se nos hablaba pues de la importancia que tuvo la sal y la actividad económica para algunas zonas del municipio, y el doctor Porfirio nos hablaba del problema de tierras que se da con la ley de 1856. Digamos que hasta cierto sentido lo que les voy a contar es continuidad o es parte de esto que mencionaba el doctor Porfirio. Para entender parte de esta problemática agraria que se va a dar con el proceso postrevolucionario, es importante que tengamos una idea de lo que fue la estructura agraria y social del porfiriato, no solamente en el municipio, sino en general en esta zona de la entidad. Para 1893 existían estas haciendas y ranchos, algunos de ellos, o más bien la mayoría, ya las han comentado en las sesiones anteriores: la hacienda de Guadalupe, la hacienda de Lechería, la hacienda de Cartagena, la hacienda Mariscala, la hacienda Portales y el rancho de Fuentes. Ahí pueden ver en la pantalla pues los nombres de los propietarios, las extensiones que tenían, pero sobre todo me interesa destacar la cuestión de la producción. Como pueden ver, la mayoría de ellas pues, dedicadas a la siembra de granos, maíz, trigo, cebada, frijol, la de Guadalupe al pulque, pero sobre todo la hacienda de Lechería y la de Cartagena, también dedicadas a la explotación de pulque y particularmente la leche. De ahí que la hacienda de Lechería pues tome ese nombre y que aún casi a 150 años de esto que les estoy contando, pues aún conserva esta zona del municipio el nombre, ¿no? Bueno, y hasta tiene estación del tren suburbano. Entonces, vean el número de trabajadores que hay en la zona o que están actuando en estas haciendas. Estamos hablando de la hacienda más grande, la hacienda de Cartagena, seguida de la de Lechería, y aquí es importante, me quiero detener un poco en ello, porque van a ser las principales haciendas que van a ser expropiadas para constituir los ejidos que se conocieron y se conocen en la actualidad. Hace rato alguien preguntaba sobre la población del municipio. Acá este dato igual es de 1893, está dividido el cuadro en pueblos, barrios, haciendas y ranchos, rancherías, pero destaco ahí en color verde la población que existe en los pueblos, ya han hecho mención de ellos: Tultitlán, Chilpan, Tepalcapa, Cuautepec, San Mateo y Santa María.
y San Pablo. Y como pueden ver en el cuadro, pues la población para este momento de algunos de ellos es importante. En este caso, por ejemplo, el pueblo de Chilpan, que va a tener 404 habitantes, y San Mateo Cuautepec con 406. Para este momento, el pueblo de Tultitlán, en el registro, estos son datos oficiales del periodo del gobernador Vicente Villada, pues es de 108 de estos habitantes. Acá pueden ver la cuestión de las haciendas, ya comentaba algunas de ellas. No confundir lo que veían en los números con respecto a los trabajadores, con respecto al total de los habitantes de estas haciendas. Aquí es importante esta distinción porque lo que ven ahorita en este cuadro tiene que ver con el número de habitantes al interior de la hacienda. Algunos de ellos, bueno, trabajadores eventuales o trabajadores acasillados, como se les conocía en el momento, pero para realizar las actividades de estas haciendas se requería de mayor mano de obra y muchas de ellas tenían que ver con mano de obra o pobladores de los pueblos ya mencionados, ¿no? Y también destaco ahí la ranchería de Buenavista. ¿Por qué? Porque en el periodo de la reforma agraria la ranchería de Buenavista va a ser, esta comunidad va a solicitar tierras y se les va a otorgar en calidad de dotación. Ya nada más para cerrarlo del cuadro, para 1893, es decir, para fines del siglo XIX, estamos en una etapa importante del porfiriato, el municipio cuenta con 5,234 habitantes. Damos el brinco, ustedes ya conocen o ya saben que vendrá la oposición al porfiriato, estalla la revolución en 1910, una parte importante de pueblos en todo el Estado de México van a participar, no de la misma manera, en algunos son hechos o participaciones muy esporádicas, a diferencia de regiones como Chalco, por ejemplo, o Sultepec. Se promulga en 1917 la Constitución, en el artículo 27 se establece lo relativo a la cuestión de tierras y pues a partir de este momento comienza la reforma agraria. Para tener una idea o un contexto de esta reforma agraria, pueden ver en la presentación, la reforma agraria se va a dar a través de un aparato administrativo en donde la máxima instancia o la máxima autoridad va a ser el presidente de la República. Esto también vale la pena resaltarlo porque ¿cómo nos explicamos nosotros que en todo el siglo XX la mayor parte de comunidades campesinas quieren una entrevista con el presidente de la República? ¿O por qué vienen a la Ciudad de México a manifestar sus peticiones? Bueno, porque quien daba la última palabra era el presidente de la República. Entonces, él era quien decidía si se daban o no las tierras y por eso es que también muchas de las comunidades de todo el país, de Yucatán o de Baja California, venían a la Ciudad de México en busca de una entrevista con la máxima autoridad de la materia. Si vamos en orden descendente, después estaban los gobernadores que daban una resolución provisional, tenemos a instancias como las comisiones nacionales, en este caso la Comisión Nacional Agraria, después en 1934 se crea la Comisión Agraria Mixta y los comités particulares ejecutivos. En este esquema o en esta puesta en práctica de la reforma agraria va a quedar excluido el Poder Judicial de la Federación, es decir, jueces, la Suprema Corte no va a participar en el reparto de tierras en esta instancia. Cuando se les da tierras a los pueblos, entonces por medio de una resolución presidencial es que los afectados o en este caso los dueños de las haciendas van a acudir al Poder Judicial, a tribunales, a la Suprema Corte a través del juicio de amparo, un tema muy discutido en la actualidad, ¿no? Entonces ahí es donde se inserta el Poder Judicial, antes no tiene una participación como tal. Nada más para que se den una idea, pueden ver en pantalla, son 8 ordenamientos que van a, 8 o 10 ordenamientos que van a regular la cuestión que les estoy contando, desde la Ley Agraria del 15, bueno y todas las demás, el artículo 27, la Ley del 20, la del 22, en 27 con su reforma en 29 y 3 códigos agrarios de 1934, 1940 y 1942. Bueno, y entonces ¿cómo se constituían los ejidos? Los ejidos se constituían cuando un grupo de pobladores hacía una solicitud
a las autoridades, en este caso al gobernador o a la comisión local agraria de cada estado. Había 32 comisiones locales y entonces, no sé, por ejemplo, los pobladores de Tultitlán se juntaban, por ahí ya se llevaron las fotos, pero había una foto de algunos de los representantes de San Pablo, si no estoy mal. Entonces se juntaban los pobladores, nombraban representantes, hacían su solicitud a la comisión o al gobernador y estos realizaban todo el procedimiento, hacían estudios. ¿Qué tipo de estudios eran? Investigaban el tipo de clima, el tipo de tierras, el número de habitantes de los poblados, cuántos de ellos tenían derecho a tierras, cuáles eran las haciendas aledañas a las que se les iba a expropiar. Con toda esta información el gobernador daba una resolución provisional, ese expediente pasaba a la Comisión Nacional, hacían otra vez estudios, dictámenes, etcétera, y finalmente con todos esos datos se emitía la resolución presidencial. Hasta ahí se terminaba la cuestión de los ejidos. Venía la inconformidad por parte de los dueños de haciendas o ranchos, acudían al juicio de amparo o en este caso al juez de distrito y quien daba la última palabra en todo este procedimiento era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este esquema que les estoy contando operó desde 1917 a 1992 que terminó la reforma agraria. Hay pequeñas variantes, pero más o menos era el procedimiento que se llevaba a cabo. Y esto es también relevante por si alguno de ustedes es parte o fue parte o tiene familiares que son o fueron ejidatarios, pues porque toda esta documentación se encuentra en el Archivo General Agrario. Ahorita está cerrado, pero todo eso se encuentra en resguardo. Rápidamente, porque es importante, creo yo, la cuestión del Estado de México, bueno, porque la entidad tiene estas diferencias poblacionales, geográficas, climáticas e incluso actividades económicas. No es lo mismo a la actividad económica que se dedican quizá ejidos o pueblos que se encuentran en las inmediaciones de la Ciudad de México, a las que se encuentran, por ejemplo, en el lado noroeste, el caso de San Felipe del Progreso, por ejemplo, o Villa del Carbón, que son extensiones forestales y sus actividades económicas son distintas. Por ahí no sé si se alcanza a ver en el mapa, tenemos por acá en el número 38 Tultitlán, 53 Naucalpan, arribita Atizapán, Tlane y Tultitlán, ¿no? Ahorita lo vemos con otro mapa a detalle, justo con una de las memorias que ya mencionaba el arqueólogo en su presentación. La reforma agraria, más o menos en términos muy generales, en el Estado de México va de 1915 a 1945, insisto, no es que terminó en 45, lo que ocurre es que para este año ya se han entregado o se han constituido el 90% de los ejidos. Ahí pueden ver en la pantalla los periodos, de 1915 a 33 un 47%, después de 35 a 37 un 20%, y así podemos ir viendo, bueno, 33, 35, 10, etcétera. Entonces, si hacemos un corte del periodo de Cárdenas, que más o menos sería de 33 a 41, pues tenemos que se entregó un 40% de tierras, le sumamos el 47 restante y ya tenemos el 87. Por eso cuando termina el gobierno de Isidro Fabela en 1945, el 90% de los ejidos ya se había constituido. Esto es bien importante para esta zona, para esta región del Estado de México, porque mientras en otras zonas de la entidad se están creando ejidos, acá ya se empiezan a expropiar. ¿Para qué? Para construir todos los parques industriales que conocemos, Cuautitlán, Naucalpan, la zona de Catepec, Tlalnepantla, etcétera. Entonces, los que conocen todo ese trayecto, y bueno, incluso por memorias o cosas que incluso han publicado acá en el municipio, saben cómo se dio el proceso de urbanización e industrialización. Y ahora sí que como se dice en la actualidad o como hay algunas imágenes llamadas memes, pues todo esto era ejido, ¿no? O todo esto era monte, eran bosques, pues digo, eran montes, eran ejidos, y en todo eso se construyó la zona urbana, la zona industrial que conocemos en la actualidad. Acá un mapa justo de una de las monografías municipales, la de 73, si no estoy mal, sí, la de 73, y pueden ver ahí cómo está constituido el municipio. Y me gustó retomar esta imagen justo porque tiene que ver con los procesos que ya se han mencionado. Pueden ver ahí los principales, bueno, la cabecera municipal, Tultitlán de Mariano Escobedo, y los principales poblados que ya hacían referencia en las otras exposiciones,
Tepalcapa, San Mateo, por acá está Santa María, Chilpan, Lechería, La Quebrada que conocemos, Buenavista, ¿no? Entonces, bueno, y arriba San Pablo, nada más lo pongo como una referencia para que ahorita hagamos el contraste con los planos de los ejidos. Insisto, es de 73, pero lo que vamos a ver es que con el proceso de conformación de haciendas en el Porfiriato, los pueblos van a quedar en medio de estas haciendas. Y entonces cuando viene el reparto de tierras van a venir las diferencias o los conflictos tanto con hacendados pero con otros pueblos aledaños. ¿Por qué? Porque hay tierras que se están disputando 3 o 4 pueblos y entonces no sé si sigan todavía estas diferencias en la actualidad. En otras regiones del estado sí ocurre. ¿Y qué pasa entonces con los ejidos? Los principales ejidos, o más bien los primeros ejidos que se van a constituir a partir de estas solicitudes de 1921 van a ser Buenavista, San Francisco Chilpan, Tultitlán y sus barrios. Los demás ya van a ser del periodo cardenista. Elijo o les pongo estos como ejemplos para darnos una idea de más o menos la dimensión de lo que ocurría en los años 20 en el municipio. Buenavista era una ranchería, no era considerado como pueblo. Todos estos datos son datos oficiales, son datos que son extraídos de los censos y de la información que genera el gobierno estatal. Para este momento Buenavista tenía 147 habitantes, San Francisco 501 y Tultitlán y sus barrios más de 2,000 habitantes. Ahí pongo de paréntesis 2,229 porque tenían esa disputa con respecto a los números de cuál era el número oficial. De todos estos habitantes, en la columna que dice capacitados, son aquellos que tenían derecho a las tierras. Entonces no es que de los 147 que tenía Buenavista todos tenían derechos a las tierras. De acuerdo con la legislación, de acuerdo con lo que establecían los códigos agrarios, es que tenían que reunir ciertos requisitos para tener acceso a ellos. Por eso es que aunque ustedes vean los censos en el archivo y vengan los nombres de los más de 2,000, por ejemplo, para Tultitlán, de ellos solamente se van a elegir 281. En paréntesis está 447 porque al inicio se habían contemplado este número, después con las revisiones del censo algunos no consiguen esas tierras o ocurre que la autoridad les dice sí, los 447 tienen derecho a tierras, pero solamente hay para darle a 281, los demás se quedan con derechos a salvo. Eso también es un aspecto relevante en toda la reforma agraria, no solamente en el Estado de México, porque hay infinidad de resoluciones en este sentido. Se les reconoce derecho a determinado número de campesinos, pero como no existen las tierras suficientes, se les deja con derechos a salvo. Y este fue un gran problema que también se originó con la reforma agraria. Entonces, aquí me adelanto a algunas de las conclusiones que les quería comentar. La reforma agraria surgió como necesidad de resolver la demanda de tierras, pero no siempre la pudo satisfacer. ¿Por qué? Porque no existían, porque también la población empezó a crecer y no es lo mismo que solicitaran tierras en 1920 que una ampliación en 44. Ya había mayor número de habitantes, ya el proceso era diferente, pero también hay un elemento a considerar, va creciendo la Ciudad de México, se va expandiendo. Esto se ve más claro, por ejemplo, en el caso de Naucalpan y Tlalnepantla, pero se viene expandiendo para esta zona, la zona conurbada, ¿no? Crece la población del país, sobre todo en las grandes ciudades. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Muchos de esos campesinos no tienen la posibilidad, no tienen herramientas o no tienen los recursos para producir, se van en el programa Bracero a Estados Unidos. Termina la Segunda Guerra Mundial, regresan y ahí viene el problema, porque también ya hay otros campesinos que están quizá laborando, pero no tomamos en cuenta que también hay gente de comunidades de otros estados de la República que llegan a residir a la zona central del país. Necesitan vivienda, necesitan servicios públicos, escuelas, hospitales, carreteras, vías del tren como la que conocen por acá. Y entonces se requieren esas tierras que eran ejidales y entonces las empiezan a expropiar. Digo, ya me metí en esto que no quería comentar para no alargar, pero es parte de la historia también de Tultitlán, ¿no? Y vale la pena que se cuente. ¿A qué se dedicaban estos ejidos? Bueno, a los cultivos de maíz, cebada, frijol, trigo.
En esta zona, quienes están produciendo leche son las haciendas. Los pueblos o los ejidos para este momento que están formando no se dedican a la industria, aunque muchos de ellos sí han trabajado en estas haciendas. Y ya tenían o ya contaban con algún número estimado de hectáreas, en este caso, bueno, Buenavista 50, San Francisco 275 y Tultitlán 770. Aquí un plano del pueblo de Tultitlán. Como pueden ver ahí en pantalla, justo el pueblo está, como les decía hace rato, el pueblo se encuentra en medio y alrededor pues tenemos de su lado derecho la hacienda de lechería y del otro lado la hacienda de Cartagena. Entonces, conforme se formaron estas haciendas en siglo XVII, siglo XVIII, se van expandiendo un poco el proceso que explicaba el doctor Porfirio en la mesa anterior. Van comprando tierras, etcétera, y entonces los pueblos van quedando en medio de estas haciendas. Y cuando viene la reforma agraria, entonces entendemos por qué, digamos, está el pueblo, en este caso el de Tultitlán, digamos, en la parte central del plano, pero lo que se le considera como ejido es esta parte que alcanzan a ver medio marcada o subrayada de negro. Esta parte es lo que se está considerando como parte del ejido. No siempre las tierras ejidales van a quedar limítrofes o colindantes a lo que era, digamos, la parte original del pueblo, y por eso es que hay dispersión de muchos ejidos y de repente entendemos que está el pueblo, no sé, de Tultitlán, pero más allá del lado oriente hay una parte del ejido y del otro lado había una parte, pero tiene que ver con esta disgregación, tiene que ver con la manera en que se conformó el ejido. Aquí otro ejemplo, el caso de San Francisco Chilpan, y pueden ver en la parte, digamos, en la parte de arriba, o lo que sería la parte norte, pues el pueblo de Tultitlán, el proyecto de dotación para Tultitlán de su lado derecho, la ranchería de Buenavista que está en medio, entre lo que era el pueblo de San Francisco Chilpan y el ejido de Buenavista, abajo, la parte inferior izquierda, la hacienda de lechería, y del otro lado la hacienda de Cartagena. Entonces, les pongo o quiero compartir con ustedes este plano para darnos una idea de todo de todas las contradicciones o conflictos que surgían cuando empezaba la reforma agraria, porque muchas veces en muchas ocasiones estas tierras ya estaban siendo ocupadas por cultivos, por ganado. En el caso de la hacienda de Cartagena y la hacienda de lechería, se dedicaban, como ya mencionaba, a la explotación de leche, a la producción de leche, pero para esto tenían grandes extensiones de ganado, grandes extensiones en donde había ganado, pero también alfalfa, el principal alimento para el ganado en ese momento. Entonces era toda una unidad agrícola en explotación, y este argumento lo utilizaban para no ser expropiados dentro de la reforma agraria. Para ir cerrando, por cuestiones de tiempo también, la reforma agraria en el municipio no fue siempre tan lineal, o más bien no fue lineal. Esto ocurrió en todo el país también. Cuando viene la expropiación de tierras, los hermanos Roqueñi, dueños de la hacienda de Cartagena, esta que ya les comentaba, van a promover 2 amparos para evitar la expropiación de sus tierras, una por la resolución presidencial, otra porque hay una modificación en el cambio de localización de los ejidos. No les hago la historia larga, van a promover todo un juicio que duró por lo menos 2 años. Entonces recuerdan que les dije que en 1921 solicitan tierras o empiezan estas primeras solicitudes. Estamos en 1929 y no se puede determinar el litigio por tanto todo el procedimiento, pero por el amparo que están promoviendo los propietarios. Entonces, básicamente en la reforma agraria, por lo menos en esta región que les decía, desde que pedían tierras hasta que podían disponer de ellas, llevaban entre 9 y 10 años. Entonces la reforma agraria no fue tan sencilla. Y para el caso de Naucalpan y otros municipios aledaños, les dan las tierras en 29 y en 39 empiezan las expropiaciones. Esta parte donde está el toreo periférico, el campo militar, toda esta parte era zona ejidal y empiezan a expropiar justo para construir periférico y todo lo que conocemos en la actualidad. Y entonces, pues, en esta región de la entidad, pues prácticamente la reforma agraria sí otorgó tierras, pero fue muy efímera su existencia porque muchos ejidos duraron una década y empiezan a expropiarlos y a cercenarlos, ¿no? Entonces también eso es un elemento importante en considerar. Terminando con lo del amparo, bueno,
pues se promueve el amparo, el juez de distrito lo va a negar, la Suprema Corte va a confirmar esta resolución, es decir, lo va a negar y pues ya los ejidatarios pueden disponer de sus tierras, pero insisto, tuvieron que pasar 9 años, casi una década, para que pudieran hacerlo. Y nada más como un resumen y para no dejarlo aquí a la deriva, pues pueden ver en pantalla todos los ejidos que se constituyeron. Buenavista con la solicitud en 21, la resolución en 28 y luego vendrán los amparos, se les otorgaron 84 hectáreas. San Francisco Chilpan, igual inicia en 21, se les da en 28, se le conceden 293 hectáreas. Tultitlán, que fue el ejido más grande para este momento, igual inicia en 21, se resuelve en 28, se les dan 881 hectáreas y después vendrá la formación de los 3 ejidos restantes, que sería San Mateo Cuautepec, que piden 29 y hasta 37 les van a dar las tierras, lo mismo que Santa María, 29 y hasta 37 tienen tierras, el primero con 420 hectáreas, el segundo con 80 y San Pablo Salinas, del que ya se hablaba hace rato en un periodo anterior, que va a pedir tierras en 34, todavía no llega Cárdenas a la presidencia, Cárdenas llega hasta fin de este año 34 y que les van a dar tierras en 38. Entonces nada más si alcanzan a notar la diferencia, mientras Buenavista y los demás pasaron entre 7 y 8 años para que les dieran tierras, más el amparo que ya les comentaba, en el caso de San Pablo Salinas empieza su gestión en 34 y para 38 les dan las tierras. También aquí es importante decirlo, para este momento ya no existe el amparo en materia agraria, se ha prohibido. Entonces esta discusión nueva de que quieren prohibir los amparos y demás, pues no está nueva porque ya en 1931 se reformó la ley para prohibir un amparo en materia agraria. Los demás, pues Guadalupe Victoria y Santiago Tepalcapa los pongo ahí en verde porque no he encontrado información suficiente, son esos datos nada más que pongo ahí, pero bueno, también son ejidos que conformaron parte de la municipalidad. Pues yo con esto voy cerrando, les agradezco su atención y bueno, muchas gracias también a la doctora Nidelis por la invitación. El cuidado es un derecho humano que ha sido reconocido en México como una necesidad de protegerlo jurídicamente, porque las personas no somos como hongos que aparecemos en las milpas nada más, ¿no? Sino tenemos una red de personas que nos sostienen para estar acá. Yo para venir acá soy una persona que vive en una familia nuclear, vivo con mis padres y para venir acá me sostuvieron para llevarme al punto de encuentro donde me recogieron. Para ello ellos dieron su vida para hacer ciertas actividades y así vamos haciendo una cadenita de cuidados, cosa que la persona descortés que hizo tanto ruido ni siquiera le importa. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué dejaron de hacer para venir aquí? Es otra historia más larga. Y si les pregunto, ¿cuántas de ustedes son abuelas cuidadoras o están cuidando a una persona con alguna discapacidad? Y para venir acá tuvieron que pedir ayuda para darse un tiempo y estar unos minutos escuchando a personas hablando sobre algo. Fue un lío, tal vez. O quizás son personas pensionadas o que tienen resueltas muchas cosas de su vida y pudieron venir libremente, eso también pasa. Pero no todas las personas lo podemos hacer. El hablar de cuidados como un derecho humano, desde el 2023, este máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, que ya nos hablaba el doctor Nicolás, reconoció que los cuidados mayoritariamente, y esto ha sido desde una perspectiva sociológica, feminista, se ha reconocido que somos las mujeres las que sostenemos los cuidados en la vida. Somos mujeres de todas las edades, siendo desde niñas hasta adultas mayores que cuidamos. Si eres una mujer que no tuvo un trabajo convencional, pero estuviste en la casa haciendo trabajos domésticos, no remunerados y trabajo de cuidados, eso sostuvo la vida de tu esposo, de tus hijas, de tus hijos y de tus nietos. Y es trabajo que tiene que ser reconocido como una posibilidad de tener elementos económicos para vivir, sociales,
políticos incluso. Pero las mujeres hemos tenido detrimentos a lo largo de la historia, porque el sistema patriarcal, es decir, en términos coloquiales, el machismo ha dicho: tú vas a cuidar a los hijos, tú vas a planchar, tú vas a hacer la comida, y yo, hombre, me voy a salir a trabajar, a ganar dinero y te voy a dar lo que se pueda, ¿no? O quizás ni te doy nada. ¿Y las mujeres cómo estamos? Yo hablo así porque reconozco el trabajo de mi madre y de mi abuela, porque así estuvieron mucho tiempo, ¿no? Esperando en este sistema machista: dame para sostener la vida, pero no estoy trabajando porque tú sales y yo me quedo en la casa. Pero los trabajos en las casas, la limpieza, la comida, el planchar, es para sostener algo gigantesco que es el capitalismo, para que veamos esos automóviles, este edificio. Alguien tuvo que hacerlo. Un edificio lo hacen mayoritariamente los hombres constructores, pero ellos atrás tienen a una mujer que sostiene la vida. Eso no se había reconocido. Bueno, desde las luchas feministas ya se hablaba, pero hasta ahorita se está viendo a nivel mundial el reconocimiento y la necesidad de que esté enmarcado en marcos normativos que protejan a las personas que están cuidando. Las mujeres, en la encuesta del 2022 sobre el trabajo de cuidados, resulta que trabajamos casi 40 horas, a diferencia de los hombres que trabajan 27. O sea, tenemos doble o triple jornada laboral, si es que tenemos trabajos convencionales más la casa. Eso es desproporcional y lo que indica es una desigualdad de género y una falta de autonomía de nosotras, principalmente en materia económica. No tenemos posibilidades económicas, dependemos de un hombre. Yo soy maestra y lo primero que les digo a mis alumnas: consigan todas las autonomías del mundo, pero la primera es la financiera. Busquen recursos económicos que la sostengan y además siempre apoyen a su mamá, a su abuela o a sus amigas, porque los cuidados no solo son familiares, sino son también con las amistades. Me invitó la doctora Ani a venir hasta acá cuando mi tema que yo trabajo son cuidados y me veo con puros historiadores y digo: ¿pero qué hago? Pero yo cuido a mi amiga desde la ciencia y hacemos redes, y por eso vine y dije: voy a hacer difusión con las personas de Tultitlán que quieran escuchar algo diferente. Entonces vamos haciendo redes de cuidado las mujeres, y aquí algo importante: los hombres tienen que participar en los cuidados. Eso que dicen: ay, mi esposo me ayuda, me cuida a los niños mientras yo estoy planchando, estoy haciendo la comida, es falso. Los hombres tienen que relacionarse con los espacios familiares, porque es su obligación, porque el cuidado, como sostiene la vida, es necesario para mí, para ti, y nos cuidamos entre todas. Pero no solo desde una visión antropocéntrica, donde solo digamos ser humano, también cuidamos a los seres sintientes, a los animales. Cuidamos a la naturaleza. Le estaba preguntando al doctor Nicolás qué significa Tultitlán y me dijo que tiene que ver con un árbol, ¿no? El tule, entre tules, ¿no? Ajá, y significa que tenemos que cuidar también nuestra forma de relacionarlos con la naturaleza. O sea, yo venía viendo el paisaje tan urbano hacia acá y hay mucha basura. O sea, ¿qué está pasando con nosotros? El cuidado ambiental, ¿en dónde queda? Y la responsabilidad mía frente a ustedes de no tirar la basura. Son cuidados. Cuando ustedes, y eso pasa, hay un término en inglés que se llama manskeeping, que es que las mujeres, esto ya está identificado, sostenemos no solo la vida física o material, sino hasta la emocional y mental de las personas. Sostenemos el hecho mayoritariamente de que los hombres nos cuenten sus tristezas, sus problemas, y ¿qué hacemos las mujeres? Los tomamos. Y ese también es trabajo. ¿Y saben qué?
cuando nosotras queremos hacer lo mismo es muy complicado y no es un reclamo a los hombres, es una forma de evidenciar lo que ustedes tienen que cambiar. Porque pareciera que esta es una charla muy ligera lo que estoy diciendo, pero está sostenido desde la teoría social, desde los feminismos, desde la comunidad, para que podamos pensarnos de otra forma. El Estado de México se subió al barco de los cuidados, de crear un sistema estatal que garantice cuidados en sus 3 dimensiones. La posibilidad de que yo, reconociéndome una persona vulnerable, en donde en estos momentos tengo 36 años y si la vida me lo permite, tal vez llegue a los 70, pero tengo que tener la posibilidad de tener una vida digna. Pero si no la tengo porque me enfermo, tengo el derecho de que alguien me cuide. Y si yo veo que una persona necesita algo, yo tengo que cuidarle. Pero aquí está lo interesante, cuando yo me convierto en cuidadora de otra persona que necesita los cuidados, resulta que siempre las personas y las mujeres, porque somos las que más cuidamos, nos diluimos, nos perdemos y hay algo que desaparece, que es el autocuidado. Estamos en el mes de la sensibilización para el cáncer de mama, para que podamos prevenirlo. ¿Y saben qué sucede, chicas? Que las mujeres, como estamos en el ámbito mayoritario de los trabajos informales, no accedemos a seguros médicos. Nos cuesta mucho trabajo y eso por un lado. Y si nuestra pareja, si es que estamos casadas o tenemos una relación con alguien, está en la misma situación, pues no tenemos absolutamente nada, ¿no? Eso por un lado. Y si estamos cuidando a una persona, a tus papás, a los nietos, no tienes autocuidado. Y resulta que el cáncer de mama está identificado que las mujeres lo padecemos mayoritariamente aquellas que estamos en situación de vulnerabilidad, porque no tienes tiempo de un chequeo, no tienes tiempo de revisarte, del autocuidado. Entonces el cuidado en sus 3 dimensiones, derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, el Estado de México se sumó a reconocerlo como derecho humano. Por lo tanto, tiene que garantizar un sistema estatal donde las personas puedan acceder a servicios donde el Estado les permita ayudar. Han escuchado y seguramente lo han ocupado las guarderías infantiles, que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo está retomando. Es una forma de que las mujeres que trabajan pues sepan que sus hijos, sus hijas están cuidadas, ¿no? De otras mujeres que hacen trabajo de cuidados pero remunerados, ¿no? Son las maestras, pero son cuidados. Entonces está en este momento la construcción de un sistema estatal y un sistema nacional que nos permita podernos construir como sociedad de otra forma, reconociendo que tú vales, que tienes un ciclo de vida específico, que vas a necesitar cuidados, pero tú también debes de cuidar. Los cuidados son es un derecho humano, todas las personas lo tenemos, pero también es una obligación jurídica, pero una obligación moral. Hace unos días yo vivo en una delegación donde todavía la comunidad está unida, no está tan urbanizado, entonces nos conocemos. Y resulta que falleció una señora que es la que siempre ves, ¿no? No le hablas, pero siempre la ves, que está en situación de vulnerabilidad, no tenía familia, falleció. ¿Y qué hizo la comunidad? Dignamente se organizó, cooperó para su funeral y en la iglesia, una capillita, ya nos explicaba el arqueólogo, una capillita, su rosario, su comida, y esos son cuidados. Pero hay gente que no, o sea, ella no tenía posibilidad de pensar. Los cuidados no solo te los da el Estado, lo tiene que dar la comunidad. Y les dije hace un momento, los cuidados son obligación jurídica, pero también una obligación moral de atender a la gente. Yo tengo una abuela, la amo muchísimo, tiene 92 años, los principales responsables de su cuidado son mis tíos, mi mamá, pero yo tengo una obligación moral de ir a verla,
de atenderla, de cambiarla, de procurarla y también de, bueno, eso yo lo veo así, de darle una despensa, porque lo que yo trabajo tiene que tener una fluidez en una red de cuidados. Y el Estado de México nos dice, son las instituciones las que tienen que cuidar, pero también es la comunidad. Ahorita está lo de los damnificados en Hidalgo, en Puebla y en Veracruz y nos estamos organizando para enviar víveres, ¿no? Eso es cuidado comunitario, pero también tiene que cuidar las empresas, las mujeres. Tenemos derecho a tener salas de lactancia porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, es nuestro derecho que se nos establezcan mecanismos para hacerlo. Tengo amigas que me han dicho que en los baños insalubres están extrayendo su leche. ¿Cómo vamos a sostener vida de alguien que acaba de nacer con esas condiciones, ¿no? Tenemos que pensar más allá, no mirarnos de manera individual, sino de una manera colectiva. Por supuesto no somos amigos porque no nos conocemos hasta este momento, pero yo quiero que cada una de ustedes y de ustedes regrese a su casa de manera segura, ¿no? Que podamos saber que usted va a llegar a su casa, va a saludar a su familia, va a convivir y reconociendo que nos tenemos que cuidar como comunidad, cosa que ha faltado. Cuando el doctor Neri estaba diciendo la identificación de por qué en Tultitlán se vendieron los terrenos, tiene que ver porque, desde mi perspectiva de los cuidados, pues dejamos de mirarnos como una comunidad. Hay otros espacios donde son bien aguerridos y aquí no entras y acá nos cuidamos, pero es porque nos reconocemos. Y esto es producto del neoliberalismo, del individualismo. Y para finalizar mi intervención, quiero decirles qué es lo que el Estado de México, desde una perspectiva feminista, requiere para construir una sociedad que se reconozca como cuidadora, pero no solo de mí, en mi espacio físico, en lo que yo quiero como persona o con mi familia, sino entre todas. La primera es dejar de pensar que las mujeres somos las cuidadoras de la vida, que nosotras tenemos que hacer todos los trabajos domésticos no remunerados, ¿no? Porque no se nos da absolutamente nada. Y otra cosa, queridas, sobre todo se los digo a ustedes, mujeres, el patriarcado, el machismo nos ha hecho creer que por amor sacrificamos las cosas y no es cierto. No debe de ser entendido así. El amor puede ser un acto político que modifica las relaciones sociales, pero entendidas de otra forma, no desde la explotación en la mujer de haz esto y tú tienes que estar en la casa y no puedes salir, porque, ¿saben? O sea, si me pueden entender como el sometimiento, la marginación. Eso no es amor, eso es control, eso es ponerte, eso es violencia. Por eso hablamos de cuidar no con amor, es cuidar desde el amor. Yo cuando voy con mi abuela y la acicalo y platico con ella, aquí voy a hacer como un paréntesis, yo creo mucho en la Virgen, ¿no? Entonces yo lo ofrendo de una forma para que cuando yo, si es que llego, haya una posibilidad diferente de entenderlo. Por eso hablamos de cuidado desde el amor, no con amor. Yo, con todo el amor del mundo, a un cuerpo que es débil, vulnerable, le ofrezco mis servicios como nieta. Entonces, mi abuelita está enferma, perdón. Y esto se los cuento con la intención de recordar que los cuidados sostienen vida, nos determinan como persona, pero recuerden, las mujeres no somos las obligadas a hacerlo. Es corresponsabilidad entre todos. Otro punto importante tiene que ver con el individualismo y con creer que no solo las mujeres, sino los cuerpos feminizados son los obligados a cuidar. O estigmatizar a las personas, por ejemplo, trans, y decir, no, ellos no, ¿cómo crees? O ellas no pueden cuidar. Eso también hay que quitarlo, hay que quitar los sesgos, todas las discriminaciones que pueda haber.
Tenemos que liberarnos de elementos violentos, elementos que generen separación, segregación, para estar relacionados de una forma más igualitaria. Por eso el Estado de México, y también a nivel México, porque está el sistema nacional, pero para aterrizarlo acá, tiene que ver con el construir este sistema estatal y municipal para que podamos tener círculos o espacios igualitarios. Los cuidados nos llevan a sistemas democráticos donde reconocemos a las personas su valía. Todas las personas tenemos un valor, independientemente de cómo seamos, hay que darle el justo valor a las personas y sobre todo entender también la necesidad de desaparecer este sistema binario de hombres-mujeres y donde las mujeres, repito, se nos ha limitado en autonomías, en derechos humanos. ¿Qué tipo de derechos humanos hace que no entendamos los cuidados de una forma igualitaria? Pues el acceso a espacios públicos, a trabajos dignos, a tener la posibilidad del ocio, el decir no quiero hacer nada. Las mujeres a veces no solo dejamos como un espacio de no hacer, o sea, físicamente no estoy haciendo nada, pero acá todo el tiempo estoy pensando y resolviendo. Así que, querida comunidad de Tultitlán, yo les invito a repensar sus relaciones comunitarias, sus relaciones personales y entendiendo que el cuidado sostiene a la vida, pero siempre vista desde la igualdad, no desde que le carguemos todo a las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Fátima. Pues digamos no tenemos el encanto de los historiadores porque nos toca desde las ciencias sociales tocar temas del presente que a veces no son tan, no tienen el encanto, ¿no?, de la historia, pero bueno, es parte también de estas mesas y del trabajo que hacemos. En mi caso particular les voy a hablar de un tema que está muy relacionado con lo que han hablado de alguna manera mis colegas. Pues el doctor Neri hablaba del asunto de las tierras, de cómo en la medida que las comunidades se fueron desarticulando, que se fue perdiendo el sentido de lo comunitario, se fueron dando esas disputas por la tierra. Ahora en particular la doctora Fátima hablaba pues de la necesidad de volver a lo comunitario, los cuidados comunitarios, hablaba de cuestiones muy importantes como la reciprocidad y el reconocimiento, y todo esto pues se engloba en un concepto que ha sido muy trabajado en las ciencias sociales y políticas, que es la cohesión social. O sea, la cohesión social es aquello que nos une pero respetando las diversidades, porque podemos unirnos sobre la base de hacernos homogéneos, hacernos iguales, y eso anula entonces las diferencias, y los seres humanos por naturaleza somos diferentes, ¿no? Somos diversos. Entonces, esto que les voy a compartir es una investigación que hemos hecho sobre la cohesión social en el Estado de México, y pues en particular tenemos algunos datos para Tultitlán que me gustaría compartirles. En realidad, cuando vemos, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Estatal 23-29, hay un eje particular que está orientado a la construcción de la paz y la seguridad, y se plantea que se debe promover una cultura de paz, el respeto y la convivencia pacífica, que incremente la capacidad gubernamental y social para proteger los derechos fundamentales de las personas. Y pues dentro de esta estrategia se reconoce la importancia imprescindible de la cohesión social. Sin embargo, cuando vemos cómo este programa de desarrollo del Estado de México, cómo este plan de desarrollo va a ejecutar esto y va a traducir las acciones precisamente para que haya cohesión social, para que funcionemos, digamos, mejor como sociedad, vemos que las estrategias van dirigidas fundamentalmente hacia el diseño de políticas de seguridad. Ciertamente, cuando pensamos en algunos de los problemas más graves que tenemos en nuestro entorno,
tiene que ver con la inseguridad. El hecho de que nos sintamos inseguros, el hecho de que nos pensemos, por ejemplo, para salir de noche, el hecho de que cuando vamos caminando por las calles y sentimos que hay una persona que se aproxima o que lleva ya media calle caminando detrás de nosotros, nos empezamos a preocupar y nos estamos volteando todo el tiempo, ¿verdad? El hecho de que nosotras como mujeres, por ejemplo, suframos violencias, y es otro problema importante en el municipio que tiene alerta de violencia de género. Pues pensamos, ¿cómo pensar la cohesión social? Pues entonces nos damos cuenta que las estrategias de seguridad son importantes, pero no son suficientes. Y ahora les voy a contar un poco por qué no. Y es que cuando pensamos en un concepto como el de cohesión social, vemos que si agrupamos así de manera muy sintética para no abrumarlos demasiado, cómo se ha organizado la investigación sobre cohesión social, vemos 4 grandes ejes. Uno, que entiende la cohesión social como valores compartidos y sentido de pertenencia, o sea, aquello que nos identifica y que nos hace sentir que somos parte de una comunidad, de una nación, de una familia, si lo pensamos en el nivel más micro. Una segunda dimensión que tiene que ver como compromiso y habilidad para convivir y trabajar juntos. Y esto es muy importante porque al final, pues aquello que compartimos en común, a lo mejor que comparten en común en Tultitlán, que les permita, aún en la diversidad, aún con las particularidades que tenemos cada uno de nosotros como individuos, aún así que nos permita pensar en algo que nos une y que nos hace apostar por el bien común, ¿no? Una tercera dimensión que tiene que ver como promoción del bienestar y reducción de las brechas, y esto tiene que ver justamente con pensar la cohesión social con un fin, o sea, pensamos en que debemos estar juntos porque si estamos juntos podemos apostar por un crecimiento económico, podemos apostar por el desarrollo social, podemos hacer de Cuautitlán, de Tultitlán, es que estuve la semana pasada en Tultitlán haciendo otra investigación y entonces yo me quedé con Cuautitlán, entonces bueno, ¿qué podemos hacer en Tultitlán, por ejemplo, para que sea un municipio más próspero, para que todos vivamos con una mejor calidad de vida? Digamos que eso ha sido otra aproximación a la cohesión social. O sea, si vemos todas estas aproximaciones, vemos que generalmente la cohesión social ha sido vista como un medio deseable. ¿Por qué? Porque cuando las sociedades son cohesionadas, se esperaría que pues se alcance una mejor calidad de vida, se esperaría que se alcance un mayor desarrollo humano. Entonces, por eso muchas aproximaciones a la cohesión social han sido vistas como un medio deseable para vivir mejor, ¿no? Desde esta investigación, pues hemos trabajado la cohesión social como un compromiso y una habilidad para trabajar juntos, ¿no? Y definimos la cohesión social como un atributo colectivo, o sea, la cohesión social no es algo personal, mío como individuo, sino es un atributo colectivo, o sea, lo hacemos juntos a partir de los lazos que vamos construyendo. Un atributo colectivo que permite la coexistencia constructiva en la diversidad, o sea, aquello que nos permite trabajar juntos, convivir juntos, fomentar sociedades que aún respetándonos las diferencias podamos apostar a un bien común, encontremos eso. Entonces, digamos que cuando vemos cuáles son esos elementos constitutivos de la cohesión social, vemos que están las relaciones sociales inclusivas, o sea, los vínculos que vamos estableciendo siempre y cuando estemos respetando las diversidades, ¿no? Porque a lo mejor yo soy católica, a lo mejor Fátima es atea, pero aún cuando tengamos un credo diferente, pues podemos respetarnos esa diversidad y podemos apostar a un bien común. Igual con las preferencias, por ejemplo, las preferencias sexogenéricas, con las cuestiones que tienen que ver con nuestros roles, por ejemplo, con nuestro estrato socioeconómico. A lo mejor pertenecemos a estratos sociales diferentes, pero aún así, como decía la doctora Fátima, tenemos igual valor como seres humanos y aún así podemos coexistir y convivir en las
diferencias. Otra cuestión tiene que ver con la identificación y el sentido de pertenencia, que son, digamos, aquello que nos hace sentirnos identificados con nuestra comunidad, con nuestro entorno. Por ejemplo, pues yo quiero creer de verles aquí desde las 11 de la mañana, escuchando ponencias, que ustedes tienen un alto sentido de pertenencia por Tultitlán, que se sienten identificados, se asumen y quieren conocer más de esas raíces históricas y culturales que los hacen identificarse con el lugar donde nacieron, con sus tradiciones, con su cultura. Eso es muy importante también para fomentar la cohesión social. Y otra cuestión muy importante tiene que ver con la orientación al bien común. O sea, ¿qué hacemos como comunidad para potenciar, trascender, digamos, los intereses individuales y apostar por el bienestar de la comunidad? Por ejemplo, en algún momento nos juntamos para hacer trabajo en la parroquia, para apoyar a las personas que más lo necesitan, o nos juntamos porque vemos que hay un terreno que está deshabitado y han arrojado basura allí y vamos entonces a limpiarlo porque nos interesa que la comunidad esté bonita, nos interesa trabajar por el bien común. Entonces, más allá de que ese terreno no me pertenezca, pero a lo mejor paso por allí, transito todos los días por allí y me preocupa que está lleno de basura o que el pasto ha crecido demasiado y pues eso puede convertirse a lo mejor en un área de inseguridad porque alguien se puede ocultar allí y cuando circulamos pues pueden asaltarnos o pueden violentarnos y pues digamos es una preocupación común. Entonces digamos que estas son, cuando vemos en sentido general, estas son las tres dimensiones fundamentales de la cohesión social de las cuales les voy a hablar en los resultados de que obtuvimos para el caso de Tultitlán. No quiero hacer esto demasiado largo, pero ¿cómo hicimos esta? Aquí está la explicación de cada una de las dimensiones de la cohesión social que se mide en ellas. Por ejemplo, aquí voy, perdonen. Por ejemplo, cuando vemos las relaciones sociales inclusivas, vemos a qué redes y grupos pertenecemos, o sea, y si somos capaces de convivir con otros grupos, aunque difieran de nuestros intereses. Ya les decía, a lo mejor si puedo ser amiga de Fátima, aunque yo sea católica y Fátima sea atea, por ejemplo. ¿Cómo son los vínculos con los miembros del vecindario y la comunidad? Si como vecinos, por ejemplo, podemos tener grupos y redes de contacto para juntarnos para hacer trabajo justamente a favor de la comunidad, o por ejemplo si de repente vivimos en una privada y se rompe algo, si todos cooperamos para arreglar eso que nos beneficia a todos, o sea, esas redes y esos vínculos se estudian también. Y tercero, el reconocimiento de la diversidad, o sea, si estamos dispuestos a convivir y relacionarnos con personas diferentes a nosotros, ¿no? Que compartan otra religión, otra preferencia sexogenérica, en fin, ¿no? Entonces, otra cuestión, la segunda dimensión de la cohesión social que vemos acá, tiene que ver con el sentido de pertenencia por la comunidad y el país. Otra tiene que ver con la confianza social. Esto es muy importante porque es cuánta confianza sentimos para establecer vínculos con personas que no conocemos, esa es la confianza interpersonal. Cuánta confianza sentimos para establecer, digamos, recurrir a las instituciones, eso es muy importante, tiene que ver con la confianza institucional. Por ejemplo, si conocemos y sabemos, por ejemplo, que hay alguien en nuestra comunidad que tenemos identificado que pues a lo mejor es el que asalta frecuentemente, si somos capaces de ir a denunciar o no, porque eso tiene que ver con la confianza en las instituciones. Porque estamos esperando que las instituciones hagan lo que les toca hacer. O sea, si yo voy y denuncio, se supondría que el rol de la institución es darle un seguimiento y abrir una carpeta de investigación respecto a ese caso. Entonces, de ahí se generan los vínculos de confianza en las instituciones. Si yo voy e inscribo
a mi hijo o a mi nieto en una escuela determinada se sustenta sobre la base de la confianza, porque yo esperaría que esa institución educativa pues ofrezca, digamos, un servicio adecuado que permita que mi hijo, mi nieto, mi sobrino, pues se eduque de manera, con una calidad adecuada, ¿no? Entonces, esas son la confianza en las instituciones. Y el tercero tiene que ver con el reconocimiento personal y la justicia percibida, o sea, hasta qué punto nosotros somos reconocidos por nuestros actos, digamos, nuestros actos positivos para con la sociedad, y hasta qué punto percibimos que esas denuncias que hacemos no quedan en la impunidad, o sea, se hace con el reconocimiento de la justicia, hasta qué punto, por ejemplo, son reconocidas los cuidados que hacemos, ¿no? Todos de alguna manera hacemos alguna labor de cuidado. Entonces, digamos que esto tiene que ver también con esa dimensión de la cohesión social. Y la tercera tiene que ver con la autonomía personal y colectiva, o sea, hasta qué punto tengo ciertos márgenes de libertad para, por ejemplo, profesar una religión que a lo mejor no es la religión mayoritaria. Eso tiene que ver con la autonomía personal y colectiva, para ejercer libremente el derecho al voto, aunque no sea a lo mejor el partido tradicional, digamos, y votar por un partido diferente, un partido emergente, un movimiento diferente, o sea, sin que eso implique que voy a tener un castigo o una sanción por ello. A eso se refiere la autonomía personal y colectiva. Otra dimensión importante tiene que ver con el compromiso cívico, o sea, cuán comprometido estoy, y tiene que ver con las dimensiones anteriores que veíamos, cuán comprometido estoy por los problemas que aquejan mi entorno inmediato, los problemas que aquejan a mi entidad, los problemas que aquejan al país, por ejemplo. Y la tercera, que también es muy importante y está vinculada con lo anterior, no solamente estoy preocupada y comprometida con esos problemas, sino también estoy dispuesto o dispuesta a participar en acciones para atender a esas problemáticas. Esa es la participación cívica. Entonces, digamos que todas estas dimensiones las vemos cuando estudiamos la cohesión social en el Estado de México. La investigación la hicimos de manera cuantitativa, o sea, recurrimos a información que está publicada en el INEGI y buscamos, digamos, de esas encuestas que hace el INEGI, cuáles eran esas preguntas que se acercaban a estas dimensiones de la cohesión social para construir un índice a nivel del Estado de México y luego desagregar ese índice para cada uno de los 125 municipios del Estado de México. Entonces, no me quiero detener en estas cuestiones metodológicas, ahí están todos los indicadores, las técnicas, mostrarles los resultados. Si vemos los resultados, fíjense que va en una escala de colores, del color azul, digamos, a los municipios mexiquenses que tienen menos cohesión social, hasta los colores naranjas y rojos, que son los municipios mexiquenses con mayor cohesión social. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la cohesión social de Tultitlán, vemos que está en color naranja. O sea, en Tultitlán se considera que hay una alta cohesión social. O sea, cuando vemos cada uno de los indicadores de cohesión social, vemos que hay una alta cohesión social en Tultitlán, y ahí pudiéramos ir repasando las cifras que hay para cada una de estas dimensiones que les estaba contando. Son cifras altas que se acercan o rebasan el 1, porque el rango en que se mide este índice oscila, ¿no?, entre los valores que se aproximan a 0, que es ausencia de cohesión social, y aquellos que están cercanos o sobrepasan el 1, que es una amplia cohesión social. Ahora, si pensamos esto en función de estas reflexiones de lo que conocemos de nuestros entornos inmediatos, pudiéramos pensar si estos resultados necesariamente son positivos, hacia dónde apunta esta cohesión social, y un poco mi deseo es que pues salgamos de acá reflexionando también sobre lo que hacemos y lo que hacemos bien, y aquello que todavía podemos hacer mejor. Entonces, si vemos, por ejemplo, y analizamos el contexto, analizamos, por ejemplo, las desigualdades que se dan, analizamos, por ejemplo, las violencias de género, pudiéramos pensar
qué tipo de cohesión social estamos reproduciendo o en qué sentido estamos a lo mejor sosteniendo normas, tradiciones que terminan favoreciendo a unos pocos y excluyendo a la mayoría. Entonces, un poco esa es la reflexión con la que quisiera cerrar. ¿Qué implicaciones tiene pensar en la reconstrucción del tejido social? ¿Qué implicaciones tiene pensar en la cohesión social en Tultitlán? ¿Qué implicaciones tienen, por ejemplo, esas relaciones sociales que se generan y se reproducen en Tultitlán? Son relaciones sociales donde se incluyen a las personas diversas por su apariencia, su capacidad, su condición socioeconómica, su preferencia sexual o religiosa. ¿Son así? O sea, ¿se incluyen a estas personas o se excluyen? Son relaciones que se sustentan en valores tradicionales y jerárquicos que legitiman y perpetúan las violencias de género como algo normal, pues nuestra pareja o escuchamos que hubo una discusión entre nuestros vecinos y pues a lo mejor empujaron a la mujer de la casa y pensamos, bueno, estaba enojado, ella a lo mejor lo provocó, el pobre regresó cansado del trabajo y todavía no estaba la comida, ¿no? Entonces tendemos a victimizar a los hombres, que al final son los victimarios en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, somos también partícipes de que se reproduzcan estas normas donde a las mujeres les toca esos roles tradicionales, digamos, en la casa, en el hogar, al cuidado, en las labores de cuidado, y pues a los hombres pues salen al espacio público, supuestamente realizan las actividades productivas porque llevan un salario a la casa, pero se desconoce entonces que las mujeres también estamos produciendo mucho valor en esas actividades de cuidado que realizamos. Entonces digamos que si la cohesión social va orientada hacia allí, hacia reforzar esos patrones, deberíamos repensarnos entonces qué cohesión social tenemos y qué cohesión social queremos, ¿no? Apostar por qué tipo de sociedad, por qué tipo de vínculos y relaciones sociales. También una pregunta, ¿estas relaciones sociales se sustentan en valores que legitiman y perpetúan la discriminación hacia grupos vulnerables? O sea, si vemos, por ejemplo, a las poblaciones indígenas como poblaciones inferiores y si estamos, por ejemplo, en el rol de un servidor público o una servidora pública que cuando llega una persona indígena la discriminamos y le negamos el derecho y el servicio que tienen, o si porque vemos a una persona que a lo mejor no está con una vestimenta que consideramos propia, a lo mejor usa una ropa más vieja, más gastada, porque su condición económica no le permite ir mejor vestido, pues lo discriminamos, ¿no? Lo vemos mal, lo vemos feo. Entonces, digamos que si la cohesión social va hacia allí, pues deberíamos repensarnos esa cohesión social. Otras preguntas, por ejemplo, para pensar estos resultados tienen que ver con que si estas relaciones están potenciando un enfoque de derechos donde, como decía la doctora Fátima, todos tenemos igual valor y está potenciando el respeto a la dignidad humana, el respeto a el valor que todos los seres humanos tenemos por estar aquí, por ser seres humanos, tenemos todos igual valor. Independientemente de nuestro nivel de escolaridad, de nuestro estrato socioeconómico, ¿verdad? Si se fomentan vínculos con el territorio, la comunidad y el vecindario para promover la confianza, el sentido de pertenencia, la integración por ese bien común. Si esos vínculos están orientados, por ejemplo, a la prevención social de las violencias en todas sus manifestaciones, a promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo, si somos capaces de, ante lo mal hecho, ir a denunciarlo y también de exigirle a las autoridades y a las instancias que hagan bien su trabajo, porque eso también nos toca como ciudadanía. Y si esos vínculos potencian la autonomía personal y colectiva, o sea, si potenciamos que las personas puedan ejercer sus derechos, aunque piensen diferente,
si se construyen esas relaciones desde la horizontalidad y la cooperación, o sea, estos resultados nos dan para mucho, son algunas de las reflexiones con las cuales quería un poco analizar y pensar, ¿no?, en estos resultados de cohesión social en Cuautitlán, que efectivamente son altos. Ojalá y muchas de estas preguntas ustedes en su interior las puedan responder positivamente. Ojalá y sea ese el tipo de cohesión social que se está fomentando en el municipio, y si no, pensemos también cómo podemos fomentar esas relaciones sociales más inclusivas desde la horizontalidad y la cooperación. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.